Soy Joshua Herrera y esto es Despegue Digital. Bienvenidos. Bienvenido a un episodio más de Despegue Digital, episodio número 17. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante, bastante curioso, que pocas veces se habla desde el punto de vista de marketing, de growth y sobre todo de la perspectiva de lo que nos dedicamos a tratar de hacer crecer negocios, y es conocer un poco más la realidad de lo que es tratar de escalar un negocio en general, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de este concepto, tenemos que entender varios aspectos fundamentales. En primer lugar, entender que eh, parte de escalar es conocer un poco la realidad del negocio, entender en qué instancia se encuentra, entender en qué escenario se puede encontrar cada negocio, y va a ser una instancia decisiva porque dependiendo de la realidad en la que cada quien se pueda encontrar, esta situación puede ser un poco más real o un poco más compleja de poder alcanzar, ¿no? Así que en general, cuando nosotros hablamos de escalar, en general tenemos que entender que no estamos hablando de invertir más en ads, que no estamos hablando de incrementar el número de participantes desde el punto de vista del equipo, no solamente estamos hablando de sumar más canales de adquisición de tráfico, sino que en general estamos buscando potenciar el negocio y hacerlo crecer desde un punto de vista integral, un punto de vista real, y que por supuesto pueda apuntar a lo que es dar esos pasos de forma escalonada, de forma progresiva, pero también que sean sólidos, que sean reales y que se pueda entender desde una perspectiva 360, ¿no? Que se pueda apreciar como pasos firmes y que por supuesto se puedan alcanzar objetivos de una manera real y sin ser tan problemático, tan caótico como todos creemos que podemos encontrarnos ante esta situación. La idea es que en el episodio de hoy puedas también conocer un poco de algunos ángulos y que por supuesto te puedas llevar un par de tips para poder afrontar cualquier situación que tenga que ver con el escalado de un negocio. En primer lugar, yo quiero que comencemos a conversar de lo que es el mito del crecimiento en realidad. Para ello, nosotros tenemos que tener en cuenta eh, algunos aspectos fundamentales. Estamos hablando ya de un aspecto más orientado a negocio, no tanto a marketing en general, y tiene que ver con conocer lo que es la estructura de un negocio, conocer lo que es los sistemas, procesos, lo que es también el presupuesto, un nivel administrativo. Bueno, hay que estudiar varios factores cuando se trata del escalado. Si has trabajado en el mundo de startups, sabrás que esto es bastante común y que en general cuando uno viene del rubro de startups hay que conocer un poco de todo lo que ocurre en el negocio, desde el punto de vista de marketing, lo que es también el área de procesos, por supuesto lo que ocurre en producto, también lo que ocurre a un nivel más administrativo, para poder conocer qué hacer con estos recursos con los cuales uno cuenta y por supuesto poder avanzar, ¿no? En general hay que entender que la gran mayoría de los negocios muchas veces no logra un escalado, no porque no puedan hacerlo, sino porque tienen una falta de estructura, una falta de claridad muy marcada, y que esto a la larga les termina pasando una factura a medida que tratan de hacer crecer el negocio. Por otro lado, entender que cuando hablamos del crecimiento y del escalado, muchas veces podemos estar hablando este, de dos temas distintos. Si hablamos de lo que es el crecimiento, podemos estar hablando de subir ingresos o poder estar ayudando a aumentar el rendimiento de un área en específico, pero si hablamos del escalado, estamos hablando de subir ingresos, de mantener costos iguales o tratar de reducirlos, de hacer crecer el negocio en general. Y en este sentido, lo que nosotros buscamos es tener un mapeo más 360 de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que te quedes es con eso, la diferencia entre el crecimiento y el escalado en general. Muchas veces también el escalado se puede hacer progresivamente, se puede hacer por etapas, se puede hacer por instancias en general que puedan estar arropando al negocio. Y también podemos hacerlo por metas chicas que podemos ir alcanzando en el proceso. Entonces, cuando hablamos de este punto, y quiero que nos detengamos ahí con el escalado, entender que muchas veces fijamos metas un poco más chicas o un poco más alcanzables para tratar de lograr llegar a ellas, y en función a eso ir cumpliendo esas metas que van a estar permitiendo el escalado en general del negocio.
En segundo lugar, y acá quiero que nos anichemos un poco más, vamos a hablar del área de marketing. Si hablamos de escalado, es imposible poder hacerlo sin depender de marketing o sin involucrar, mejor dicho, al área de marketing, ¿no? Específicamente, yo quiero que lo pensemos en un sistema, bien sea de growth o de performance marketing. En general, lo que más te resuene. Yo recomiendo más que sea growth, porque growth por ahí comprende más canales orgánicos, comprende un poco más el estirar los recursos en general que puede tener el negocio. Otros que por ahí son un poco más dependientes de canales pagos, por ahí pueden apostar más a performance. Performance también puede involucrar canales orgánicos, pero growth por ahí trata de hackearlos un poco más, de optimizar un poco más lo que se tiene y tratar de crear sistemas que puedan ser replicables y que puedan ser optimizables en el tiempo y que puedan seguir trayendo resultados para la marca. Un ejemplo de estos son los Growth Loops, que en ese sentido buscan crear un loop de adquisición y que esto se pueda ir repitiendo constantemente, generando justamente ese efecto de loop, ¿no? Pero si entramos al tema de performance, entender que hay que separar un poco, esto por lo menos hablando de un punto un poco más específico, separar un poco el tema de los likes y métricas de vanidad de lo que son las métricas realmente importantes como facturación, ticket promedio o ROAS, incluso ROAS break-even, que puede ser un punto fundamental para ti como dueño de negocio o como emprendedor en general. En otro sentido, también entender la importancia e impacto que pueden estar teniendo algunos canales, no solamente la pauta, sino también email marketing, lo que puede estar ocurriendo en el área de ventas, la calificación de los leads. En general, son algunos de los aspectos que pueden entrar y que puede ser fundamental. Si hablamos de growth en general, pudiéramos tratar de utilizar lo que ocurre con cada una de las instancias de nuestro growth loop o de nuestro loop de adquisición en general. También pudiéramos tener en cuenta recursos a la hora de optimizar este proceso, como puede ser apalancarnos en IA, un tema que hoy por hoy está bastante presente. Entonces, cuando nosotros hablamos de, de growth específicamente y nos apalancamos en temas de IA, por ejemplo, puede ser para tratar de optimizar procesos o acelerar un poco más trabajos que pueden ser un poco más manuales y que nosotros pudiéramos acelerarlos un poco más, ¿no? También en función a esto, entender que bueno, el tema de apalancarnos en IA es para deshacernos justamente de procedimientos que nos pueden involucrar trabajo un poco más manual para enfocarnos un poco más en lo estratégico, como puede ser el análisis de métricas, el análisis de reportes, el tratar de encontrar insights, el hacer testing y poder llegar a conclusiones de variables mucho más rápido, el poder encontrar puntos de mejora de manera inmediata, eh, por no decir en la brevedad posible. Entonces, en este sentido, también nosotros buscamos, tanto en performance como en growth, cuando hablamos de escalar, encontrar los puntos de mejora más inmediatos, trabajar sobre testing, trabajar sobre mejoras inmediatas y una vez que lo hagamos, tratar de seguir escalando ese resultado o ir escalando esos experimentos que podemos ir haciendo, ¿no? Algo que se suele hacer mucho, por ejemplo, en la pauta es tener una campaña con el 80-90% del presupuesto, y ya después destinar un 10-20% únicamente para testar creatividades, copies, landings de aterrizaje, en general ir probando este tipo de acciones para ver qué resultado puede traer sobre la marca. Una vez que se pueda tener eh, la hipótesis acertada, digamos, o tener un resultado acertado, entonces lo siguiente que podemos hacer es escalar ese testeo que tuvimos, ese resultado final que tuvimos, si eran 2 anuncios, el ganador, por ejemplo, pasarlo ya a la campaña principal, si es una landing nueva o si fue un cambio que implementamos en una landing beta de prueba para poder identificar alguna variable clara que podamos tener, pasarlo ya a la campaña principal. Si fue un cambio en el copy, también enviarlo principalmente a la campaña con la que tenemos más inversión. En general, eso puede ser un ejemplo de escalado a nivel de performance. Desde el punto de vista de growth, puede ser el cambio en una palabra, puede ser el cambio en un botón, puede ser el cambio en la forma en la cual se estaban calificando los leads. En general, pueden entrar aspectos que se pueden ver en la teoría pequeños, pero que en general representan un cambio importante, ¿no? Por ahí otro punto fundamental que suele entrar en esto, eh,
tiene que ver con, cuando hablamos de la escalada en general, ¿no? Tiene que ver con el conocer la estructura y los procesos en general, ¿no? Algo que yo he notado mucho con negocios pequeños, con startups y con negocios que apenas están empezando, es que muchas veces no saben, primero, con qué recursos cuentan, segundo, no conocen dónde están los cuellos de botella a nivel de procesos y tercero, no saben realmente qué es lo que le duele o dónde puede estar la problemática como negocio, ¿no? En estos días yo estaba trabajando en un proyecto que era una plataforma e-learning y mucho de lo que pasaba era que los procesos de onboarding, los procesos de carga de tanto proveedores como, cuando hablo proveedores me refiero a los ponentes, como usuarios, tenía un cuello de botella en lo rápido que podía concretarse este proceso de onboarding, ¿no? Desde el punto de vista del proveedor, del facilitador, algo que solía ocurrir es que había muchos pasos de por medio, entonces mientras se daba la llamada de alta, mientras se daba la llamada de confirmación y lo que ocurría después, ocurrían como mucho va y ven desde el punto de vista del equipo de producción y de adquisición. Entonces, en ese sentido, pasaba que era mucho el ida y vuelta y por ahí el proceso se demoraba hasta 3 semanas poder completar el alta de un proveedor, algo que por allí podía hacerse en 48 horas, 72 horas, después de una serie de cambios. Y por otro lado, con el cliente final lo que pasaba era que el proceso entre que veían un anuncio y se daban de alta eran 3, 4 pasos que por ahí podía ser muy molesto y que por ahí podían reducirse a hacer 1 o 2 pasos, ¿no? Entonces, en general, eso pudiera ser un ejemplo de lo que puede ser un problema de estructura o de proceso. Otro ejemplo puede ser lo que ocurre a nivel de comunicación interna, desde el punto de vista del equipo, nadie está enterado de lo que está pasando, no hay información, no hay traqueo de lo que está ocurriendo, no hay una comunicación asincrónica, siempre todo es como depender del juntarse o de cierta presencialidad, se aplica el término. Entonces esto en general puede demorar un poco más el proceso de crecimiento, el delegar un poco más tareas y por supuesto el confiar un poco más el crecimiento desde el punto de vista de, de cada colaborador, ¿no? Para ello yo siempre recomiendo trabajen bajo el sistema de dailies o de weeklies respondiendo 3 preguntas principales, ¿no? ¿En qué voy a estar trabajando hoy? ¿En qué estoy teniendo una dificultad? ¿Y qué fue lo que pude completar, ¿no? Si es daily, bueno, hacerlo, esta comunicación, trasladarla en el día a día, qué trabajé ayer, qué voy a trabajar hoy y en qué estoy obstruido el día de hoy. Si es weekly, bueno, por ahí puede ser al principio de semana orientar la conversación en, bueno, esto fue lo que me quedó pendiente la semana pasada, en esto voy a estar trabajando en esta semana y estoy teniendo estas dificultades. Y al cierre de semana, comunicar en qué se trabajó a lo largo de la semana, qué no se pudo completar en la semana y qué va a quedar pendiente para la semana siguiente. Entonces, en general, eso puede ayudar al equipo a optimizar un poco la comunicación de lo que está pasando. Lo otro que puede asistir mucho y que puede ayudar demasiado a agilizar un poco los procesos puede ser apalancarte en una herramienta como ClickUp o como Notion, Trello, Asana, la que más cómodo te sientas. Yo en lo personal prefiero Notion, es la que más uso. Y no, con Notion, ahora que incluso están los agentes, puedes hasta automatizar el tema de cómo se transcriben reuniones y esto después cómo se traslada al tablero de proyectos y tareas. Entonces ya en ese sentido te puedes liberar un poco más de esa gestión, un poco más manual y simplemente entrar y supervisar que todo esté ok. Pero en general, muchas agencias o muchas startups en general o empresas que trabajan con este tipo de herramientas, algo que suelen hacer es, bueno, tienen a una persona que puede ser un project manager, perdón, o puede ser la persona encargada de liderar el equipo que se encarga de compilar las tareas de cada quien y después delegarlas o setearlas dentro de la carga en general del tablero. Entonces, estos pequeños cambios te pueden ayudar a trabajar un poco más el tema de los procesos y la estructura en general a nivel interno. Y el último punto que quiero que veamos el día de hoy tiene que ver con la autoridad y en general el posicionamiento que tenemos como marca, sea que seamos una marca personal o una marca comercial. En general, algo que yo he visto que se descuida mucho en diversos negocios es el tema de comunicar, el tema de posicionar, el tema de tratar de ubicarnos siempre desde el punto de vista de branding, desde un lugar de autoridad, ¿no? Desde un lugar seguro. Entonces, en ese sentido, el construir una narrativa, el construir una comunicación, el crear
una cultura de comunicar lo que hacemos, cómo pensamos, qué problemas solucionamos, es clave, es fundamental y va a ser importante si nosotros queremos posicionarnos en un determinado nicho, ¿no? Si somos una marca personal, es momento de que comencemos a crear contenido. No importa que al inicio sea muy básico o que no sea tan producido como lo pueden tener otras marcas personales, siempre va a haber alguien que quiera escucharte y siempre va a haber alguien que quiera comunicar, perdón, que quiera conectar para comunicar lo que tú estás mencionando. Y si eres una marca comercial, es un espacio al momento de, de crear contenido o de comenzar a generar una comunicación, es un espacio que se comienza a sentir como un poco más cercano, un poco más íntimo con nuestra audiencia en general. Entonces, el crear contenido, el buscar posicionarnos, por supuesto, nos va a ayudar a nosotros a obtener un poco más de visibilidad y, por supuesto, evitar ese síndrome de tratar de compararnos constantemente con nuestra competencia o con otras marcas que puedan estar haciendo algo parecido a nosotros y que comencemos a pensar más en el punto de vista de, eh, bueno, yo me encargo de esto, yo apunto esto, yo soluciono este problema y mi audiencia es esta. Entonces, en general, el poder pensar en la posición de nosotros como negocio desde el punto de vista narrativo va a ser clave, va a ser fundamental, sobre todo que estamos en una época donde hay mucho bombardeo de información, mucha comunicación, mucha gente produciendo contenido, cada vez se va a producir más contenido. El hecho de que nosotros podamos comenzar ahora puede ayudarnos a optimizar los canales de adquisición. También estamos en una época donde el invertir en pauta, el invertir en publicidad en general, se está volviendo un poco más costoso, no porque los costos en general de los canales sean caros, sino porque como funcionan bajo el sistema de subastas, cada vez que se suman más personas a crear contenido o a pautar este tipo de contenidos o a pautar en general en cualquier canal publicitario, estos costos pues, pues, producto justamente de la competencia comienzan a elevarse. Entonces, el poder hacerlo también a nosotros nos va a permitir abaratar un poco los costos como negocio en general y que podamos hacerlo también va a ser clave para poder no solamente abaratar lo que nos cuesta invertir en publicidad, sino que podamos construir un canal nuevo que va a ser en este caso el canal orgánico. Si por ahí necesitas formatos, bueno, tienes un montón. Crear contenido en redes sociales, crear contenido vía newsletter, crear contenido vía blog, bajo una estrategia de SEO programático, por supuesto, apalancarte en pauta para acelerar los resultados, el crear una comunidad propia también, puede ser en un Discord, puede ser en School, puede ser en Circle, en cualquier plataforma de este estilo, te va a ayudar también a crear una comunicación un poco más cercana. Hoy por hoy, por ejemplo, se está usando mucho los canales de WhatsApp, canales de Telegram también siguen estando vigentes. Entonces, este tipo de acciones nos van a ayudar a nosotros a, a poder abaratar un poco más los costos de adquisición y, por supuesto, posicionarnos un poco más y competir un poco más en el mercado. Entonces, para ir cerrando y redondeando lo que vimos el día de hoy, el poder escalar un negocio en la actualidad, bueno, compone un conjunto de elementos importantes. Tiene que ver con estudiar costos, tiene que ver con estudiar la capacidad operativa del equipo, tiene que ver con estudiar nuestro posicionamiento, en qué eh, apuntamos, hacia dónde apuntamos nuestros esfuerzos de marketing en general. Pero en general lo que estuvimos conversando en el episodio de hoy tenía que ver con estudiar el crecimiento lineal versus el escalado progresivo, que puede ser por Q, puede ser por objetivos un poco más chicos. En segundo lugar, el sistema de growth o de performance marketing que podemos tener como negocio, que tiene que ver con los canales de adquisición o los canales que nosotros usamos para captar y posicionarnos como audiencia. También estuvimos conversando sobre las estructuras y procesos a nivel de equipo, a nivel de negocio en general, conocer bueno, la importancia de los procesos y cómo podemos delegar un poco más sobre esto. Y por último, el posicionamiento también, bien sea que seamos una marca personal o una marca comercial. Por último, te recomiendo que lo evalúes, estudia la estructura en general de tu negocio a nivel de números, a nivel de procesos, a nivel de colaboradores, fija objetivos, mide todo y por supuesto, en función de eso, haz testing y comienza a tomar decisiones. No puedes tomar decisiones a nivel improvisado, sino que la idea es que lo puedas hacer con datos, con sustento y que por supuesto tengas una dirección, una brújula hacia dónde apuntar. Te doy las gracias por quedarte hasta el final y te invito a que por supuesto sigas sintonizando el resto de episodios que tenemos acá en el canal.